Buenos días, en este video les voy a explicar sobre la función óxido. La función química es el conjunto de compuestos o sustancias que tienen características y comportamientos comunes. En el caso de la función óxido corresponde a compuestos inorgánicos binarios, es decir, que están formados por dos elementos, por la unión entre dos elementos. En este caso es la unión entre el oxígeno y cualquier elemento, sea metal o no metal. Los óxidos pueden ser óxidos básicos o óxidos ácidos. Los óxidos básicos resultan de la unión de un metal más el oxígeno. ¿Dónde se encuentran los metales en la tabla periódica? En esta región. Todos estos elementos son considerados metálicos. Los óxidos ácidos resultan de la unión de un no metal más el oxígeno. ¿En dónde encontramos los no metales? En esta pequeña región de la tabla periódica. Entonces, la unión de uno de estos elementos más el oxígeno me forma un óxido ácido. A continuación vamos a ver la nomenclatura de los óxidos. Nomenclatura se refiere a darle nombre a los compuestos. En este caso vamos a ver tres tipos de nomenclatura. Nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Empecemos con la nomenclatura tradicional. En esta utiliza prefijos y sufijos dependiendo de la cantidad de números de oxidación que tenga cada elemento. Entonces, tenemos cuatro opciones para poder nombrar usando esta nomenclatura. Si el elemento tiene un número de oxidación, si tiene dos números de oxidación, si tiene tres números de oxidación o si tiene cuatro números de oxidación. Veamos el primer caso. Entonces, cuando un elemento tiene un número de oxidación, se utiliza la palabra óxido y luego se escribe el nombre del elemento. Es muy sencillo. El ejemplo es con el potasio. Potasio se simboliza con la letra K. El número de oxidación del potasio es +1. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Colocamos el potasio, la K y el oxígeno juntos, porque recuerden que para hacer óxido es la unión de un elemento más el oxígeno. El oxígeno siempre se coloca en la parte derecha y el elemento con el que vamos a trabajar en la parte izquierda. Recuerden que el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los casos es -2. Aquí lo vamos a trabajar como -2. Y veamos que el potasio tiene un número de oxidación +1. Listo, entonces escribimos los elementos, luego colocamos los números de oxidación. Como tercer paso, ¿qué vamos a hacer? Debemos cruzar los números de oxidación para poner los subíndices con el fin de que acá me dé 0. Entonces, si este es el oxígeno es -2, aquí le voy a colocar al potasio un 2. Y como este es +1, aquí se debería escribir un 1, pero resulta que el 1 no se escribe. Pero ahí está. Si miramos los números de oxidación, nuevamente nos damos cuenta que al multiplicar este 2 más 1 me da +2, menos 2, esto nuevamente me da 0. Y nos damos cuenta que nos quedó correctamente escrito. Entonces, cuando uno el potasio con el oxígeno se forma el K2O. Ese sería el compuesto que se forma, K2O. Ahora vamos a nombrarlo utilizando la nomenclatura tradicional. Entonces, la regla dice que debo colocar la palabra óxido y luego coloco el nombre del elemento, óxido de potasio. Entonces, cuando solo tiene un número de oxidación, como en el caso del potasio, se escribe así y se nombra óxido de potasio de acuerdo a este tipo de nomenclatura. Veamos la situación cuando un elemento tiene dos números de oxidación. ¿Qué se hace? Se coloca la palabra óxido, el nombre del elemento y el sufijo oso cuando es el menor número de oxidación. Y si es el mayor número de oxidación es la palabra óxido, el nombre del elemento y la terminación ico. En este ejemplo vamos a ver el hierro. Se simboliza con las letras Fe y tiene dos números de oxidación, +2 y +3. Cuando el número menor, cuando yo hablaba del número de oxidación menor, en este ejemplo me refiero al +2 y el mayor sería el +3. Vamos a hacer las dos posibles combinaciones del hierro con el oxígeno. Entonces, primero, nuevamente escribo el nombre del elemento, el hierro, y al lado el oxígeno. Recuerden que el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Vamos a trabajar con el primer número de oxidación del hierro que va a ser +2. En este caso
luego coloco los subíndices opuestos, sería 2 y 2. Resulta que en este ejemplo yo puedo simplificar porque tengo dos números iguales. Entonces, simplifico, es decir, divido en 2 todos los números y el compuesto me va a quedar FeO. ¿Listo? Ahora, vamos a nombrarlo. Dice que hay que poner la palabra óxido, voy a colocarlo aquí abajo. Óxido, el nombre del elemento y la terminación oso. Resulta que en el caso del hierro, como proviene del latín fer, entonces se coloca ferroso. Óxido ferroso. Por eso el símbolo del hierro no es HI, sino es Fe. ¿Sí? Vamos a ver en el segundo ejemplo cuando utilicemos el siguiente número de oxidación para el hierro. Entonces, escribo nuevamente el símbolo del elemento hierro, el símbolo del elemento oxígeno. Vuelvo y coloco los números de oxidación. Para el oxígeno es -2 y para el hierro ahora va a ser +3. ¿Qué hacemos? Cruzamos los números de oxidación para escribirlos acá abajo. Entonces sería hierro 2 y oxígeno 3. En este caso no se simplifica porque tenemos números diferentes que no son divisibles entre sí, entonces lo dejamos así. ¿Cómo se nombra ese compuesto Fe2 o 3? Se coloca la palabra óxido, vamos a usar ahora esta regla, la segunda, el nombre del elemento que como les digo sería fer, para este caso, y la terminación ico, entonces sería óxido férrico. Entonces aquí tenemos las dos posibilidades cuando unimos el hierro con el oxígeno para formar óxido. Puede formar el óxido ferroso, que es FeO, o el óxido férrico, que es Fe2 o 3. ¿Cuál es la diferencia? El número de oxidación que está utilizando el hierro. Aquí está usando el +2 y aquí está usando el +3. Son dos compuestos que existen, pero aquí vemos la importancia de conocer y saber utilizar los números de oxidación para poder ver los diferentes compuestos que podemos formar. Ahora, si queremos verificar acá que el número de oxidación es correcto, multiplicamos +3 por 2 sería +6, -2 por 3 es -6 y esto me da 0. Quiere decir que los números nos quedaron correctamente. Ahora, cuando tenemos tres números de oxidación, podemos nombrar de tres maneras. Para el menor número de oxidación se utiliza la palabra óxido, hipo, el nombre del elemento y la terminación oso. Para el número de oxidación intermedio se usa la palabra óxido, el nombre del elemento y la terminación oso. Y para el último número de oxidación se usa la palabra óxido, el nombre del elemento y la terminación ico. Vamos a ver el ejemplo con el azufre, que se simboliza con la letra S. Y tiene tres números de oxidación, +2, +4 y +6. El +2 sería la primera regla, +4 para la segunda y el +6 para la tercera. Entonces, ¿cómo quedan estos tres compuestos o tres formas de combinar el azufre con el oxígeno? Vamos a ver la primera. Si coloco el azufre y el oxígeno, este elemento tiene número de oxidación -2 y vamos a trabajar el primer número de oxidación del azufre, que sería +2. Cruzamos los números para colocar los subíndices. Me pasa como en el ejercicio anterior, también los puedo simplificar y me va a quedar SO. Ahora, ¿cuál es el nombre que recibe el compuesto? Entonces, utilizo la palabra óxido, el prefijo hipo. En este caso, para el azufre, el nombre del elemento sería sulf, porque viene del latín sulf o sulfuro. Por eso el azufre se simboliza con la letra S. Entonces sería óxido sulf y la terminación oso. Perdón, sulfur y la terminación oso. Entonces sería óxido hiposulfuroso. Vamos a ver la segunda combinación. Entonces, coloco nuevamente el azufre y el oxígeno. Vamos a cambiar los números de oxidación. El oxígeno es -2 nuevamente, pero el azufre va a ser +4. ¿Qué hago ahora? Coloco los números
como subíndices, aquí sería 2 y aquí sería 4. Acá también puedo simplificar porque son números divisibles entre sí. Entonces, a 2 lo divido en 2, me va a dar 1. ¿Sí? Recuerden que no se escribe. Y a 4 lo divido en 2, me va a dar 2. Entonces me queda SO2. ¿Qué nombre recibe ese compuesto según la nomenclatura tradicional que es la que estamos trabajando? Aplicamos la segunda regla que dice, coloque la palabra óxido, el nombre del elemento, sulfur, y la terminación oso, sulfuroso. Entonces sería el SO2, es óxido sulfuroso. En el tercer caso volvemos a colocar la letra o símbolo del elemento azufre y el oxígeno. Colocamos los números de oxidación para cada uno, que en este caso oxígeno menos 2 y azufre más 6. Luego cruzamos los números para ponerlos abajo, sería S2 o 6. En este caso también debemos simplificar, podemos dividir ambos números en 2 y me va a quedar 2 dividido en 2, 1, 6 dividido en 2, 3. Entonces me va a quedar SO3. ¿Cómo se llama este compuesto? Entonces usamos esta última regla que dice, coloque la palabra óxido, el nombre del elemento que es sulfur y la terminación ico. Y me queda óxido sulfúrico. Entonces, cuando un elemento presenta 3 números de oxidación, debemos aplicar esta regla. En el caso del azufre podemos obtener 3 compuestos distintos. SO, que sería el óxido hiposulfuroso, SO2, que sería el óxido sulfuroso, y el SO3, que sería óxido sulfúrico. Ahora bien, vamos a ver en el caso cuando tengo un elemento que tiene 4 números de oxidación. Para el menor número de oxidación utilizo igual que esta regla, utilizo estas mismas 3. Sería el primero, óxido, hipo, el nombre del elemento y la terminación oso. Para el segundo, óxido, el nombre del elemento y la terminación oso. Para el tercero, óxido, el nombre del elemento y la terminación ico. Pero para el cuarto número de oxidación, le coloco la palabra óxido, el prefijo per, el nombre del elemento y la terminación ico. Vamos a ver los ejemplos con el cloro, que tiene 4 números de oxidación, que son más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, recuerden, lo primero que hago es colocar los elementos, los símbolos, cloro y oxígeno. El oxígeno es menos 2 y en este caso vamos a usar el más 1 del cloro. ¿Qué hacemos luego? Colocamos los números de manera opuesta. Entonces coloco el 2 acá y acá el 1. En este caso lo dejamos así. Ese compuesto no hay que hacerle nada. Queda Cl2O. ¿Qué nombre recibe este compuesto? Entonces usamos la primera regla. Óxido, hipo, clor, del nombre del elemento, oso, la terminación. Óxido, hipocloroso. Es el Cl2O. Es decir, cuando el cloro trabaja con más 1, que es el menor número de oxidación. Vamos a ver el segundo caso. Cuando el cloro trabaja con más 3. Entonces coloco el nombre, el símbolo del cloro, el símbolo del oxígeno. Coloco el oxígeno menos 2, el cloro más 3. Luego invierto los números, Cl2 o 3. Estos números tampoco se pueden simplificar, entonces queda así. Aplicamos la segunda regla, que dice, escriba la palabra óxido, el nombre del elemento, que sería clor, y la terminación oso. Entonces, el Cl2O3 se llama, según la nomenclatura tradicional, óxido cloroso. ¿Listo? En el tercer caso, colocamos nuevamente el cloro y el oxígeno. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y el cloro vamos a usar el más 5. Colocamos los números opuestos abajo, sería Cl2 o 5. Tampoco se puede simplificar, entonces lo dejamos así. Y lo vamos a nombrar empleando la tercera regla. Me quedaría óxido, el nombre del elemento sería clor y la terminación ico. Entonces me queda óxido
clórico. Recuerden la terminación. Y en el tercer y último caso coloco nuevamente el cloro y el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es -2 y el cloro en este caso va a trabajar con +7, que es su último número de oxidación. Colocamos los números de oxidación abajo y opuestos. Entonces sería Cl2O7. En este caso tampoco se puede simplificar porque los números no son divisibles, entonces me queda un compuesto Cl2O7. ¿Y qué nombre utilizo empleando esta regla? Sería la palabra óxido, el prefijo per, el nombre del elemento, clor y la terminación ico. Y me queda óxido perclórico. Prefijo y el sufijo. Entonces, en el caso de un elemento que tenga 4 números de oxidación, aplicamos esta regla, que si se fijan bien, es muy parecida a cuando se presentan 3 números de oxidación, pero le agregamos una, que es colocarle el prefijo per antes de escribir el nombre del elemento y la terminación ico. Entonces, esos son los 4 compuestos que se pueden formar con el cloro y el oxígeno. Ahora vamos a ver el segundo tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura stock. Recuerde que nomenclatura se refiere a la forma en que nombramos los compuestos. Los compuestos no cambian en cómo se escriben, sino en cómo los podemos nombrar. En este caso, la nomenclatura stock me parece muy sencilla, porque aplica la misma regla para cualquier compuesto, y es, se coloca la palabra óxido, el nombre del elemento, y entre paréntesis se escribe el número de oxidación en número romano, para poder saber qué número de oxidación está trabajando cada elemento. Entonces, veamos este caso del sodio, que tiene un único número de oxidación, cómo quedaría escrito. Entonces, coloco el símbolo del sodio y el símbolo del oxígeno, porque primero debo formar el compuesto antes de nombrarlo. El oxígeno, recuerden que tiene número de oxidación -2, en este caso el sodio tiene número de oxidación +1. Se cambian de puesto, digamos que se cruzan los números de oxidación y me queda Na2O. Así queda el compuesto. Ahora, vamos a ver cómo se nombra. Se coloca óxido de sodio, pero resulta que la única excepción es que cuando hay un solo número de oxidación, no se debe colocar esto. Entonces queda solo óxido de sodio, porque se obvia cuál es el número de oxidación con el que está trabajando, porque es el único que tiene. En el caso de un elemento que tenga 2 números de oxidación, como el cobre, que se simboliza como Cu, porque viene de la raíz latina cup. Entonces, se coloca el símbolo del elemento, se coloca el oxígeno, me va a quedar -2, y en este caso voy a trabajar con el +1 del cobre. Entrecruzamos los números de oxidación y me queda Cu2O. ¿Qué nombre recibiría según la nomenclatura stock? Sería óxido. En este caso, como le digo, la raíz es, se coloca óxido de cobre y entre paréntesis se coloca el número romano 1. ¿Por qué? Porque es el número de oxidación que está trabajando el cobre. Vamos a ver cuando utiliza el segundo número de oxidación. Entonces queda Cu O. Acá me quedó pegado, pero vamos a ver. Queda -2 y acá me queda +2. Si entrecruzo los números me queda Cu2O2. Esto se puede simplificar, recordemos, y me queda CuO. ¿Cómo se nombra? Según la nomenclatura stock, quedaría óxido de cobre. ¿Y qué número pongo allá? 2. Un 2 romano. Eso me quiere decir que trabajé con el +2. Si se dan cuenta, es mucho más sencillo. Veamos el caso del yodo, que tiene 4 números de oxidación. ¿Cómo lo coloco? Coloco el yodo, voy a empezar por acá, y el oxígeno. Coloco -2 y el primer número de oxidación, que es +1. Entrecruzo los números, me queda I2O. ¿Qué nombre recibe según esta nomenclatura? Me va a quedar óxido de yodo. Entre paréntesis coloco el
1 porque es el número de oxidación que está trabajando el yodo. Ahora voy a hacer en el segundo caso. Nuevamente coloco el yodo, el oxígeno es -2, en este caso el yodo va a ser +3. Cruzo los números, me queda I2 o 3. Como no se puede simplificar, se deja así. Coloco el nombre, óxido de yodo. ¿Qué número coloco? 3, en número romano. Óxido de yodo, 3. Veamos el siguiente caso. El yodo y el oxígeno. El oxígeno siempre -2, el yodo en este caso va a ser +5. Cruzo los números, no se me puede olvidar esta parte, I2 o 5. No se simplifica, entonces ahora vamos a nombrarlo. Óxido de yodo 5. El 5 romano es una V. Listo. Y en el último caso sería, nuevamente coloco el yodo, el oxígeno. Oxígeno es -2 y el yodo va a ser +7. Cruzo los números y los pongo abajo. I2 o 7. ¿Cómo lo nombro? Óxido de yodo 7. El número romano. Y de esa manera se nombra cualquier compuesto utilizando la nomenclatura stock. Se coloca óxido de el nombre del elemento y el número romano donde me indica qué número de oxidación está trabajando ese elemento en ese compuesto. Eso es todo. Ahora vamos a ver el tercer tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática. Es decir, cómo vamos a nombrar los compuestos, en este caso los óxidos, utilizando esta nomenclatura. Tenemos que aclarar que no es muy usual utilizarlo, pero emplea los prefijos según el número de átomos que tiene cada elemento. Se puede usar mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, de acuerdo a si tiene un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, 6 átomos, 7 átomos. También puede hacerse con otro tipo de átomos. Acá tenemos unos ejemplos. Entonces tenemos este compuesto que es el K2O y se nombra como monóxido porque hay un solo oxígeno de potasio. ¿Por qué acá no se pone el di? Porque como es la única forma con la que se puede unir el potasio, no es necesario. En el caso del hierro, FeO es monóxido de hierro porque solo hay uno. Resulta que cuando hay dos veces un elemento que tiene un solo átomo, no se puede repetir el prefijo mono. Entonces solo se le coloca el oxígeno y en este caso, como no está, pues se sabe que hay un solo átomo de hierro. En este caso, que es Fe2O3, es trióxido porque hay 3 oxígenos de hierro porque hay 2 hierros. En este caso es el sodio Na2O, sería monóxido, un solo oxígeno de sodio porque pasa igual que con el potasio, es el único número de oxidación que tiene, entonces no se coloca. En el caso del azufre se coloca dióxido porque están 2 veces el oxígeno de azufre, no es necesario colocar esto. En este caso Cl2O3 es trióxido porque hay 3 oxígenos de dicloro porque hay 2 cloros. En este caso Cl2O7 es heptóxido porque hay 7 oxígenos de dicloro, 2 cloros. En el caso del yodo, que es I2O5, es pentóxido, 5 óxidos o oxígenos de diyodo porque hay 2 yodos. De esta manera se utiliza la nomenclatura sistemática. A continuación vamos a ver unos ejemplos de unos ejercicios cuando me dan el nombre en las diferentes nomenclaturas de los óxidos y debo escribir el compuesto óxido. Entonces, el primero es óxido de magnesio. Yo debo tener en cuenta primero el número de oxidación que va a tener el magnesio para que se una con el oxígeno. En el caso del magnesio, el número de oxidación, el único que tiene es +2. Y el oxígeno, recuerden que siempre es -2. Entonces, si yo cruzo los números, me va a quedar Mg2O2. Recuerden que si son iguales los simplificamos y me va a quedar MgO, óxido de magnesio. En el caso este, que dice óxido cuproso,
me está hablando de nomenclatura tradicional porque está usando el sufijo oso. Si está usando el sufijo oso, quiere decir que ese elemento puede tener 2, 3 o 4 números de oxidación. Consulto la tabla de números de oxidación y me doy cuenta que el cobre puede ser +1 y +2. Entonces, debo analizar. Si me está hablando de terminación oso, quiere decir que es el menor número de oxidación que está usando. Entonces, así es como debo realizar el ejercicio. Coloco el símbolo del cobre y el oxígeno. Si está trabajando con el +1 y este es -2. Cruzo los números y acá coloco el 1, me va a quedar Cu2O. Esa va a ser la respuesta. En el caso de acá, que habla óxido hipoyodoso, si me está hablando de hipo y oso, quiere decir que puede tener este elemento 3 o 4 números de oxidación. Entonces yo consulto la tabla y me doy cuenta que el yodo tiene +1, +3, +5 y +7. Esas son las posibilidades. Cuando tengo hipo-oso, quiere decir que es el menor y está usando +1. Entonces, así es como debo realizar el compuesto. Coloco el yodo y el oxígeno. El oxígeno es -2 y el yodo en este caso es +1. Cruzo los números y me queda I2O. Ese es el compuesto. Vamos a ver en este caso con el bromo. Habla de óxido perbrómico. Según la nomenclatura tradicional, eso aplica cuando ese elemento tiene 4 números de oxidación. Y voy y consulto la tabla y me doy cuenta que el bromo tiene +1, +3, +5 y +7. Si este per-ico, ¿sí?, aplica para el último número de oxidación, quiere decir que el bromo está trabajando con +7. Entonces, escribo el bromo y el oxígeno. El número de oxidación del oxígeno -2 y del bromo +7. Cruzo los números y me queda Br2O7. Y ese es el óxido perbrómico. Vamos a ver acá en estos dos ejemplos cuando se usa nomenclatura stock. Entonces me dice que debo saber escribir el óxido de cobre 2. Entonces coloco el cobre, el oxígeno es -2. Aquí me está diciendo cuál es el número de oxidación. En este caso es más fácil porque ya me lo dicen, no debo buscarlo. Entonces acá sería +2. Cruzo los números, me queda Cu2O2. Recuerde que se puede simplificar y me va a quedar CuO. Este es el óxido de cobre 2. En este caso, el óxido de azufre 4, coloco el azufre, el oxígeno es -2, el azufre es 4. Cruzo los números, simplifico, es decir, divido en 2 y me queda CO2. Ese es el óxido de azufre. De esta manera es que debemos colocar los elementos cuando me brindan los nombres.